Sí, 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 estupendamente. Muy bien. Perfecto, pues yo porque me han dejado esto. Con las prácticas y todo esto. ¿Queréis un poco de agua? Bueno, buenas tardes a todas las personas que habéis venido hasta el Palacio de Congreso Conde Ansúrez. No os asustéis de que haya tan poquita gente, que es que en este momento también se está siguiendo en directo a través de streaming todo lo que aquí hablemos y todo lo que aquí preguntemos. Yo soy la vicerrectora de estudiantes, Cristina de la Rosa, y de mi vicerrectorado, que es de estudiantes y empleo, pues dependen estas jornadas a través de un servicio que funciona muy bien, que es el servicio de información y de prácticas, ¿no? Es decir, en la Universidad de Valladolid tratamos a los estudiantes desde antes de ser estudiantes de la Universidad de Valladolid, con los programas de excelencia, de bachillerato de excelencia, y cuando ya se terminan su estancia en la universidad, seguimos teniendo contacto con ellos en cuanto a primero estudios de posgrado y después en salidas profesionales, porque tenemos también servicios que tienen que ver con la inserción laboral de nuestros estudiantes. Si estoy hoy aquí, no solamente es porque me ocupo de los estudiantes, sino porque también las pruebas de acceso dependen de este vicerrectorado. Como os decía, pues depende todo lo que tiene que ver con el estudiante, con el alumnado y con su inserción laboral. Para nosotros es muy importante, son muy importantes estas jornadas informativas, y espero que también lo sean para vosotros, porque, bueno, si habéis visto alguna publicidad, bueno, aquí tengo delante una, son las quintas jornadas. Empezaron ya hace tiempo, lo que pasa que se paralizaron después, bueno, en la época de la pandemia, y después han vuelto a resurgir. Y estas jornadas pues tienen como una vía doble. Por un lado, esta semana, a partir de hoy y hasta el día 25, es decir, toda la semana que viene o casi toda la semana que viene, vamos a estar aquí con las personas que representan a los distintos grados que se ofertan en nuestra universidad. No solamente, evidentemente, estamos aquí personal del campus de Valladolid. Sabéis que en nuestro caso la Universidad de Valladolid tiene distintos campus y una sola universidad. Hoy, por ejemplo, hay representantes del campus de Valladolid, y también hay un representante que viene del campus de Soria, y así va a seguir sucediendo durante todas estas 2 semanas, para ir contando pues líneas generales de cómo se organizan nuestros estudios y, sobre todo, para responder directamente a vuestras preguntas. El problema que tienen los que están más cómodos en casa, que están escuchando en zapatillas tranquilamente lo que vamos a contar aquí, es que no pueden preguntar como vosotros todo lo que necesitáis saber, y por eso esta presencia, estos encuentros presenciales nos parecen tan importantes. Os decía que tiene una doble vertiente estas jornadas informativas. Por un lado, son estos días que dedicamos a presentar los grados, pero no menos importante van a ser también las jornadas de puertas abiertas, que ya existen en la Universidad de Valladolid hace ya mucho tiempo, y que en todos los campus van a irse realizando, cada uno en una fecha diferente, para que podáis acudir directamente a las facultades, a las escuelas, para que podáis escuchar de primera mano lo que allí os van a contar. Porque aquí os damos unas pinceladas generales, sin embargo, cuando vayáis a las distintas facultades, a los distintos centros, pues os van a contar cosas muy ya particulares del grado que más os interese o de los grados que ya os interesen, ¿no? Algo que tiene que ver pues, con notas de corte o con características de las asignaturas, de las materias, etcétera, etcétera. Por eso
prácticamente este finales de enero y a partir de febrero está dedicado a vosotros y a las informaciones que queremos haceros llegar. Estas sesiones queremos que sean cortitas y claritas. Creo que es muy importante vuestra participación, así que pensando lo que no habéis entendido, lo que queréis saber, porque estaremos encantados de solucionar vuestras dudas. Hoy, en la mesa, me acompañan dos facultades de dos campus, campus de Valladolid, campus de Soria, como os acabo de decir. Vamos a comenzar con el campus de Valladolid, con la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid, y me acompañan el secretario académico de la facultad, Juan Carlos Martincea, y me acompaña también el vicedecano de estudiantes de la facultad, Álvaro Madalena, que, como veis, es muy joven y es porque es un alumno. En algunas facultades de nuestra universidad, los vicedecanos de estudiantes son estudiantes, porque pensamos que es la forma más cercana que tenemos de que ellos escuchen y bueno, pues sean los portavoces de los propios estudiantes. Voy a dar en primer lugar la palabra a Juan Carlos Martincea para que nos cuente unas características generales que tienen preparadas para vosotros. Pues muchísimas gracias, vicerrectora. Si no les importa, antes de comenzar creo que tenían preparado un vídeo para visualizar, que es muy cortito, simplemente una presentación, lo vemos y mientras tanto yo me paso al estrado, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Sin más, empezamos un poco con la presentación de esta primera jornada, que como señalaba la señora vicerrectora, pues va por su quinta edición, y en este caso pues nos corresponde un poco a la Facultad de Filosofía y Letras presentar 9 grados, que son los que tienen ustedes aquí en pantalla: español, lengua y literatura, estudios clásicos, estudios ingleses, filosofía, geografía y ordenación del territorio, planificación territorial, historia del arte, historia y ciencias de la música y lenguas modernas y sus literaturas. 9 de los 10 grados que se imparten en nuestra facultad. Si tuviéramos que dedicar, digamos, un espacio específico para cada uno de los grados, pues esto nos llevaría una enorme cantidad de tiempo. Y entonces lo que hemos pensado es, bueno, simplemente enseñaros, iniciaros un poco en dónde y cómo y de qué manera podéis encontrar, pues seguramente respuestas a muchas de las preguntas que os hagáis. La primera de todas, yo diría que casi la fundamental. Aprovechamos un poco el escaparate que tenemos en la página web de la facultad. El año pasado empezamos este curso, precisamente, empezamos una campaña dedicada a combatir una de las ideas, uno de los mitos que tradicionalmente siempre salen a relucir cuando hablamos de humanidades. ¿Para qué sirven las humanidades? Y, como verán, el eslogan es: las humanidades no sirven para nada, pero nosotros lo hemos readaptado y lo hemos modificado, pensando en que las humanidades no es que no sirvan para nada, es que en realidad sirven para mucho. Tienen, dentro de la página web un escaparate de las alternativas que se ofrecen en estos momentos a los estudios de humanidades. Bueno, como todo campo de análisis, pues siempre ha estado sometido a muchas consideraciones.
es bastante frecuente y es una pregunta además que casi yo escuchaba cuando era mucho más joven y estaba en el instituto, que me decían, bueno, ¿y para qué vas a hacer letras? Una carrera de letras que se decía entonces, no de humanidades. Y la respuesta que me parecía más lógica y la que sentía con más intensidad es porque me gusta, como me gusta. Ya, pero es que, en fin, con buenas notas, pues podías... No, es que me gusta, pero si es que, ¿para qué te va a servir? Pues sirven para mucho más de lo que parecen. Y además, en los tiempos actuales, en los tiempos en los que estamos viviendo, pues posiblemente las humanidades sean capaces de ofertar capacidades que otras formas de conocimiento pues no ofrecen, no deparan. Es un momento de cambios, un momento de, hasta cierto punto, vértigo. Hablamos de inteligencia artificial, de cómo todo esto nos va a afectar en nuestras vidas, y parece que las humanidades están siempre como, digamos, a la espera. Y eso no es en absoluto cierto. Las humanidades no solo no están a la espera, sino que en muchos aspectos, y aquí en concreto en nuestra Universidad de Valladolid, las humanidades están a la vanguardia. Por ejemplo, inteligencia artificial, que es uno de los temas que está un poco ahora mismo en el candelero, ¿no? La inteligencia artificial funciona, está dando sus primeros pasos, tiene sus problemas, pero evidentemente necesita ser educada, necesita ser alimentada. ¿Quién alimenta la inteligencia artificial? Recursos, libros, medios. ¿Y quién valora qué medios, qué recursos, qué libros se van a utilizar para educar, para enseñar a aprender a la inteligencia artificial? Generalmente recursos en humanidades. Y de todo esto es de lo que un poco pretendíamos hablarles en este momento. Como al principio decía, sería un poco absurdo el empezar a entrar en cada uno de los 9 de los 10 grados que impartimos en la facultad. Lo que voy a hacer simplemente es, introducir en un espectro de búsqueda para que quienes tengáis interés en un grado, en otro o en general, podáis manejaros con la información que está disponible a vuestro alcance en la página web. Es muy sencillo, simplemente tenéis que pinchar la página web de FIL-UBAES. Cuando tengáis pinchada la web, os saldrán varias pantallas, varios banners. Vais a estudios y en estudios tenéis la oferta de estudios de grado, estudios de máster y estudios de doctorado. Lo que os interesa hoy fundamentalmente son los estudios de grado. Pinchamos en estudios de grado y veréis que os abre un abanico de posibilidades donde están los 10 grados que se establecen en la facultad. Voy a elegir uno como modelo representativo. Naturalmente, cada cual puede optar por aquel que más le guste, que más le interese. En mi caso voy a hacerlo no por otra cosa, sino porque a mí me gusta la historia, soy profesor de Historia Medieval, por el grado de Historia. Y automáticamente, cuando pinchamos en el grado de Historia, se abre una pantalla en la que tendréis todo tipo de información que os pueda ser de enorme utilidad. Por ejemplo, ¿queréis saber qué se estudia? ¿Cómo está articulado el plan de estudios? Bueno, vamos al plan de estudios, tenemos un archivo en PDF y aquí tenemos más o menos explicado y secualizado todo lo que son las asignaturas que vais a cursar en cada uno de los 8 semestres, es decir, 2 semestres por año, en cada uno de los 4 años que permanezcáis en la facultad. ¿Que queréis información adicional? También la tenéis disponible y vais, por ejemplo, viendo qué formación específica os ofrece en geografía, historia del arte, en humanidades en general, en historiografía, paleografía, arqueología, prehistoria, historia antigua, historia medieval, historia moderna, historia contemporánea, historia de América, sociedad, diversidad y multiculturalismo, prácticas externas. De esto luego os hablará
técnicas e instrumentos del historiador, afrontar las fuentes e historiografía desde una perspectiva crítica, manejar los recursos de búsqueda, identificación, selección y recogida de información con vistas a su utilización en la docencia, estudio e investigación, y expresarse con claridad y coherencia, tanto por escrito como verbalmente. Junto a las salidas profesionales más tradicionales, como son la docencia en enseñanzas medias, las actividades profesionales en archivos, bibliotecas y museos, o los puestos de docente e investigador en las universidades, en los últimos tiempos se ha venido consolidando una nueva oferta profesional desde sectores más novedosos, tales como la dinamización sociocultural y turística, el asesoramiento y la gestión de librerías, la gestión de recursos humanos en instituciones, empresas y fundaciones culturales de carácter público y privado, la colaboración en medios de comunicación y editoriales, o la gestión del patrimonio histórico. Los titulados en Historia también podrán desempeñar su labor como empleados de las instituciones de la Unión Europea o de organismos internacionales y desarrollar la carrera diplomática. Bueno, pues esto mismo que hemos visualizado y que hemos ejemplificado en el grado de Historia lo encontraréis en los 8 de los restantes grados que se imparten en la facultad. Respecto a las salidas profesionales, son mucho más amplias y mucho más dinámicas de lo que a priori podíamos considerar y a lo que en general pues muchas veces se destaca en los medios de comunicación. Claro que hay salidas tradicionales, por ejemplo, lo acabamos de ver en el grado de Historia, la enseñanza, que es un trabajo sumamente digno, algunos lo estamos desempeñando durante varios años y nos sentimos plenamente realizados con ello. Está el tema de la investigación, también se investiga en humanidades y mucho, pero luego hay una oferta que es amplísima, que es muy dinámica y que además está en constante movimiento. Y que tiene que ver muchas veces con la dinámica empresarial, porque a veces da la impresión de que las humanidades y las empresas son como dos mundos que viven de espaldas, y no es en absoluto cierto. Si hay una cosa que está cambiando, y además está cambiando de manera muy acelerada en los últimos años, es que las propias empresas empiezan a mostrar un interés creciente por contratar a expertos en humanidades, por ejemplo, para campos como el de la gestión de los recursos humanos, no digamos ya campos tradicionales como puede ser la gestión del patrimonio o la dinámica de turismo y actividades culturales, donde evidentemente tenemos una presencia y una visibilidad absolutamente incuestionable. Pero también estamos bastante avanzados, me atrevería a decir que en universidades como la nuestra, prácticamente en la vanguardia de la innovación y el desarrollo. En el tema de las humanidades digitales, por ejemplo, llevamos ya 2 años organizando jornadas con la colaboración de la universidad sobre las humanidades digitales, que no es simplemente saber utilizar un ordenador o utilizar unos recursos informáticos, sino que es desarrollar y a la vez programar pues mecanismos, sistemas que nos ayuden, por ejemplo, a manejar el ingentísimo volumen de documentación que actualmente se va acumulando. Digo, somos pioneros, y me atrevo a decirlo sin ningún tipo de vergüenza, porque, por ejemplo, muchos de ustedes habrán oído o habréis leído que, bueno, hace poco tiempo se ha descubierto por parte de un grupo de investigadores de la Universidad de Valladolid, que tienen nombres y apellidos, pues que, por ejemplo, gracias al uso de determinados programas de inteligencia artificial se ha podido atribuir la autoría de una obra de Lope de Vega que hasta entonces estaba prácticamente desconocida. ¿Cómo se hace esto? Mediante programas informáticos de inteligencia artificial que enseñan a reconocer los métodos y las formas de escritura y que, por tanto, permiten convalidar y contrastar las analogías y las diferencias de la autoría de la persona que escribió este tipo de recursos. Es un mundo, como todos, que está en movimiento, es un mundo que, además, cada vez está siendo más valorado por las empresas, pero también por la sociedad en general, y es un mundo que ofrece inmensas posibilidades. Inmensas posibilidades, claro, si te gustan, y entiendo que los que estáis hoy aquí reunidos es porque evidentemente tenéis esa curiosidad por saber qué es lo que nos puede ofrecer el tema de las humanidades.
No voy a alargarme más porque me parece que lo más importante de este tipo de jornadas es precisamente pues, que luego podamos contrastar y responder a vuestras preguntas y a vuestras inquietudes, pero antes de terminar sí que me gustaría pues, dar la palabra a Álvaro Magdaleno, que como decía la señora vicedoctora es nuestro vicedecano de estudiantes, él es estudiante, él es un ejemplo de cómo a través de las humanidades se puede conseguir un puesto de trabajo, valga la redundancia, pero para que les hable de otro de los elementos que considero más activos, que son además más estimulantes, que es el tema de la movilidad y de los recursos. Porque cuando uno se va a matricular en una universidad o en una facultad como la nuestra, le interesa saber qué es lo que ofrece, pero también qué tipo de recursos y qué tipo de posibilidades se les abren. Y aquí, de nuevo, me atrevería a decir que estamos en un campo tremendamente vanguardista. Le dejo el uso de la palabra a Álvaro Magdaleno para que les cuente un poco lo que son nuestros programas de movilidad y lo que son los recursos de los que dispondrán si se matriculan en nuestra facultad. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Voy a hablaros sobre todo de los 3 pilares fundamentales de esta facultad: la movilidad y las prácticas, la biblioteca y la representación estudiantil, pero muy brevemente sobre la representación. En primer lugar, como sabéis, los estudios de grado en la universidad y de máster también tienen la posibilidad de irse a cursar uno de sus cursos académicos al extranjero, que sería la modalidad outgoing. Yo siempre que hemos tenido estas charlas se lo he recomendado a los estudiantes. Sé que ahora mismo vuestra prioridad es la EBAU y no podéis pensar en otra cosa, pero cuando estéis pensando en la universidad, la Facultad de Filosofía y Letras es una gran opción para irse de Erasmus, porque no solo es la facultad o de las facultades que más alumnos mandan al extranjero, sino las que más acogen. Es decir, en vuestras aulas, dependiendo de la carrera que elijáis, compartiréis vivencias con estudiantes del extranjero, y eso siempre será muy enriquecedor, porque las experiencias interculturales siempre son muy positivas. Entonces, podéis elegir iros un cuatrimestre, podéis elegir iros 2 cuatrimestres, en función del destino que queráis. Normalmente los grados, veas el grado en Historia, el grado en Filología Hispánica, Español, Lengua y Literatura, grado en Estudios Clásicos, suelen tener sus convenios con distintas universidades. Ninguna de las carreras tiene los mismos convenios, cada uno es un convenio personalizado, de tal forma que se intenta que vuestra formación sea lo más completa posible. Por ejemplo, el grado en Historia del Arte tendrá sus convenios con universidades italianas, universidades griegas. Del mismo modo que, por ejemplo, el grado en Español, en ocasiones, en vez de recomendar la movilidad Erasmus, recomienda la movilidad SICUE, que es la movilidad nacional. Es decir, puedes ir a cursar tus estudios un año a otra universidad. Véase una universidad de Andalucía para conocer el dialecto andaluz, o te puedes ir también a una universidad catalana para conocer los rasgos de las lenguas cooficiales, etc. Eso es lo que respectaría a la movilidad Erasmus, que quería presentárosla un poco en general, para que sepáis un poco lo que es, que existe, que es muy beneficioso para vuestros estudios y que buena parte de los alumnos que se han graduado y que no se han ido de Erasmus se han arrepentido de ello, porque al final es una experiencia no solo cultural, sino también de independencia personal, que tú demuestras que te vales por ti mismo en otro país y que eres capaz de moverte. En segundo lugar, quería hablaros de la biblioteca. La biblioteca de la facultad es una de las más grandes del campus de la Universidad de Valladolid, y cuenta con un montón de volúmenes. No sabría deciros exactamente cuál es el número exacto, pero es una de las bibliotecas subterráneas más grandes de Castilla y León y no sé si de España. Contamos con un depósito tan grande en el que nuestros trabajadores tienen que moverse por los pasillos con motocicletas eléctricas, en muchos casos, por la inmensidad que tiene ese depósito. Evidentemente, cuando tú te matriculas en la Universidad de Valladolid tienes acceso a esa biblioteca y a esos conocimientos, no solo al fondo físico, sino también al fondo virtual, que es algo que la universidad está trabajando incipientemente en lo que es la digitalización de los contenidos, pero sobre todo también en el formato en papel. La mayoría de las bibliotecas municipales no tienen estos documentos y están reservados a los estudiantes de Filosofía y Letras, los humanistas, los que deben guardar el conocimiento. Entonces, cuando os matriculéis, vais a tener la opción de distintos préstamos y creo que es uno de los recursos más interesantes. Si queréis saber más, ya sabéis, en la web tenéis la pestaña con todos los correos, espacio, el catálogo Almena, que así es como se llama el catálogo de nuestra universidad. Evidentemente,
no solo tienes acceso a la Biblioteca de Filosofía y Letras, tienes acceso a todas las bibliotecas de los distintos campus. Si quieres un libro de biología, para hacer a lo mejor un estudio sobre el léxico de los animales, por ejemplo, si es el grado en español, lo tienes en libre acceso. Si quieres coger un libro de arte, pero a lo mejor está en otra facultad, en ingeniería o arquitectura, pues también tienes acceso. Y por último, lo que ha comentado mi compañero Juan Carlos sobre la representación. Como veis, yo soy un estudiante. Como veis, allí también tenemos 4 estudiantes de nuestra facultad, que son los mentores, de los que luego os hablaremos. Esta facultad es de las pocas en la que los estudiantes tienen voz y voto, no solo dentro de los grados, en los que los estudiantes también son determinantes a la hora de tomar distintas decisiones, sino sobre todo en la facultad. Todas las decisiones que se toman en la facultad, todas las cosas que suceden, siempre pasan por los alumnos, por bien la figura del vicedecano de alumnos o por bien los representantes estudiantiles. Entonces, eso siempre será un ejemplo de lo que es el humanismo, la palabra y la representación. Y muy brevemente, ya que ha hecho ilusión mi compañera las prácticas, todos los grados tienen su servicio de prácticas. También tenéis prácticas Erasmus. Podéis realizar prácticas en vuestra facultad, en empresas que tengan convenios con vuestras carreras, pero también podéis elegir en verano iros a otro país y cursar las prácticas que queráis. Es decir, por ejemplo, los del grado en español pueden dar clase de español para lengua extranjera en Polonia, en Italia, en Francia, según los convenios que tenga la universidad o que tú puedas crear, porque también como estudiante, a través del comité de título, puedes pedir que se crean convenios. Si a ti te interesa una universidad específica, puedes pedir a la vicedecana de movilidad, por ejemplo, y al comité de grado que cree un convenio para que a ti se te pueda crear ese convenio de prácticas Erasmus. Lo mismo sucede con las prácticas nacionales. Si a ti te interesa una empresa, por ejemplo, de geografía muy específica que trabaja en Castilla y León, en geomorfología, por ejemplo, y quieres trabajar con ella, puedes hablar con los representantes de esa empresa y con la universidad y se crearía un convenio de prácticas, que es que yo creo que también es muy interesante, sobre todo la Facultad de Filosofía y Letras y sus grados, todos, desde el primero hasta el último, tienen una amplia oferta de prácticas porque no solo son prácticas en empresas privadas, también prácticas en empresas públicas y algunas empresas que algunos profesores también tienen vinculación, porque unos profesores también, algunos, la mayoría, llevan muchos años, conocen muchas figuras, muchos son eminencias que llevan ya muchos años, tienen un largo bagaje de investigación y tienen muchos contactos. Entonces, yo creo que eso es una de las grandes ventajas que tiene nuestro centro. Así que, bueno, si tenéis cualquier cuestión, al final de la sesión nos lo remitís. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan Carlos, Álvaro. Y ahora tiene la palabra el campus de Soria. Doy la palabra a Jaime Sánchez Carnicer, que es vicedecano de Ordenación Académica. Adelante. Nos va a hablar fundamentalmente del grado en Traducción e Interpretación. Creo que lo veis bien. Nada, en primer lugar, agradecer a la Universidad de Valladolid que dé la posibilidad de estar aquí hoy, de organizar estas jornadas, agradecer la presencia de la vicerrectora de estudiantes. Por supuesto, estar encantado de compartir mesa con Filosofía y Letras. Es un placer contar con esa oferta educativa aquí en Valladolid. Me han entrado estas ganas a mí de volver a estudiar. Yo vengo a hablaros de traducción, del grado en Traducción e Interpretación que se encuentra en uno de los 4 campus que tiene la Universidad de Valladolid, en este caso en el campus de Soria. Si el vicedecano de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras ha hablado de la importancia de la movilidad, imaginad la importancia que tiene en Traducción e Interpretación, siendo una de las más importantes en cuanto a volumen de estudiantes que mandamos fuera y de estudiantes que recibimos. Creo que rivalizamos con vosotros, pero es una rivalidad sana. También la movilidad SICU, en este caso en torno a 20 plazas, pero Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona, el País Vasco, Salamanca, Vigo, Málaga, Sevilla y luego más de 70 convenios Erasmus con países como Polonia, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido incluso,
con Gales en este caso, tenemos también algún convenio, Grecia, y Amity también la posibilidad de marcharse una vez terminados los estudios. Yo me voy a centrar aquí en el grado, pero la ventaja que tiene la Facultad de Traducción e Interpretación en Soria es que tiene todo, es decir, podéis empezar vuestros estudios de grado y acabar haciendo el doctorado. Tenéis el grado en traducción, el máster en traducción en entornos digitales multilingües, que si conseguimos en unos años igual está en una versión online, entonces aumentando la posibilidad de realizarlo. Y luego el doctorado en traductología, traducción profesional y audiovisual compartido con la Universidad de Alicante. Entonces todos los estudios se pueden completar en la misma facultad. ¿Qué contaros sobre la facultad, sobre el grado? Y voy a ver si me deja enseñaros la página web. ¿Vale? Como veis, esta es la página web de la facultad. Es una facultad bastante dinámica en el sentido de contamos, por ejemplo, con una revista en el primer cuartil, una revista de investigación, se organizan congresos como el Congreso Internacional de Discapacidad, Lectura Fácil y Traducción que tuvo lugar en marzo del año pasado, se presentan libros, se defienden tesis, visita de profesores de universidades extranjeras y lo que aquí os interesaría sería el grado con el plan de estudios, ¿vale? Que es, si no me equivoco, lo que os han dado a la entrada, os han dado un folleto en el que se recogen las asignaturas, divididas en 4 cursos, posibilidad de cursar 2 lenguas, en este caso, bueno, vuestra lengua, que sería español, en lengua inglesa y traducción de una lengua C, que sería francés o alemán. Es una carrera eminentemente práctica. Tenemos más de 15 asignaturas de traducción entre los idiomas, sumando la lengua B y la lengua C, bastante tecnológica, han hablado de las humanidades digitales. El grado en traducción e interpretación es de los pocos que en España que tiene una asignatura específica de traducción automática y posedición, que es por donde va ahora los tiros en los estudios de traducción. La inteligencia artificial también se trabaja en cierta manera. Entonces, el grado de traducción de la Universidad de Valladolid va a la vanguardia de los estudios de traducción e interpretación de toda España, con asignaturas muy concretas, muy especializadas y que os van a permitir conseguir una formación completa, ¿vale? Situación que no se da en todos los estudios. Volviendo al PowerPoint, preocupa normalmente, ¿no? Porque cuando pensamos en Soria pensamos en que nos tenemos que marchar de casa, nos tenemos que marchar de Valladolid, tenemos que iniciar una aventura fuera de casa. Y muchas veces pensamos en el bolsillo, ¿no? En qué sucede cuando nos vamos de casa, implica un gasto extra, ¿no? para la familia. Afortunadamente Soria quiere atraer talento, quiere atraer gente y pone en marcha lo que ha denominado el Plan Soria, que llega a pagar, en el caso de máster, casi el total de la matrícula, el 75% en muchos casos, y en el caso del grado, más del 50% de la matrícula del primer año. O sea, es un aliciente bastante considerable, o sea, que no sea por tema económico el no venir a Soria. Hay un dicho que dice que a Soria te vas llorando y vuelves llorando. Entonces, quiere decir que no lo veáis como algo malo, no veáis como el marchar, como el salir de casa como algo malo. Es una experiencia muy enriquecedora. Estudiar en Valladolid, por supuesto, también, pero salir de casa da una dimensión muy diferente. Salidas profesionales. Podría yo estar aquí hablando sobre la diversidad de salidas profesionales, porque cuando pensamos en traducción e interpretación, solemos pensar en una persona en su casa, en su despacho, encerrado, con el ordenador y que no tiene una vida más allá de ese ordenador. Bueno, nada más lejos de la realidad. Existen los traductores autónomos, pero existen muchísimas más salidas. Mediadores lingüísticos, correctores, gestores de proyectos, intérpretes, profesores. Es decir, no solamente nos vamos a cerrar a esa opción de traducir. Y al igual que mis compañeros de la Facultad de Filosofía y Letras, voy a poner un vídeo que tiene la Universidad de Valladolid, que creo que va a ser mejor que si os hablo yo, os lo cuento con mis palabras. Entonces,
Vamos a ver el vídeo. Que no me va a dejar, parece ser. Vale. El creciente interés por la traducción y la interpretación viene motivado por las demandas de la sociedad actual y por el surgimiento de nuevas profesiones en el ámbito de la comunicación que hacen necesaria la mediación lingüística y comunicativa. El mundo editorial, los medios de comunicación o los organismos internacionales incorporan cada vez más entre sus filas a mediadores culturales, entre los que destacan por derecho propio los titulados en traducción e interpretación. Las aptitudes recomendables para cursar adecuadamente el grado en traducción e interpretación son tener buenos conocimientos de una o varias lenguas extranjeras, amar la lengua materna, poseer conocimientos informáticos y tecnológicos básicos, mostrar curiosidad intelectual, tener interés por la lengua y la cultura, ser disciplinado, responsable y comunicarse eficazmente. La formación en esta titulación es eminentemente práctica. El perfil lingüístico y cultural se entrelaza con la formación instrumental y tecnológica, con el fin de crear perfiles formativos versátiles que respondan a las necesidades del mercado laboral. Además, los estudiantes de este grado tienen la posibilidad de aprender numerosas lenguas extranjeras como chino, portugués, italiano o alemán, además de inglés y francés, lo que les puede aportar un matiz diferenciador y aumentar así su empleabilidad. Las salidas profesionales del grado en traducción e interpretación son múltiples y muy ambiciosas. Los egresados podrán trabajar, por ejemplo, como traductores profesionales autónomos o por cuenta ajena, revisores de textos en editoriales, correctores, intérpretes sociales y mediadores lingüísticos, intérpretes de conferencias, gestores de proyectos, docentes de lenguas extranjeras, terminólogos o lexicógrafos, traductores literarios, etc. Otras actividades profesionales vinculadas a esta titulación son el doblaje y subtitulado de productos audiovisuales y la localización de software o de páginas y sitios web. Creo que ha quedado claro el perfil, ¿no?, de los estudiantes y todas las salidas profesionales asociadas a traducción e interpretación. Como ha dicho la vicerrectora de Estudiantes e Empleabilidad, hay futuras sesiones de puertas abiertas que se avisarán. Se puede visitar el campus de Soria en el momento en el que queráis. Estaremos, encantados de recibiros y enseñaros las instalaciones y hablaros más, por supuesto, sobre los estudios. No me quiero enrollar más, creo que lo importante es que nos hagáis preguntas, creo que aquí lo importante sois vosotros, que las dudas que tengáis nos las preguntéis, respondamos y esto se convierta casi más en una charla, en un coloquio, que nosotros hablando aquí únicamente. Así que nada, agradeceros muchísimo el que hayáis venido, el que os hayáis molestado, el que tengáis interés en las humanidades, tanto en los grados de Valladolid como en el caso de traducción e interpretación. Y nada, encantado de responder a las dudas que podáis tener. Muchas gracias, Jaime. Antes de daros paso a los presentes para que pues nos hagáis las preguntas que tengáis a bien, yo quería presentaros una iniciativa que está funcionando muy bien en toda la Universidad de Valladolid, pero especialmente bien en la Facultad de Filosofía y Letras. Y es algo que a lo mejor os habéis preguntado, y yo cuando llegue a un sitio, elija lo que elija, cuando me encuentre allí solo en lo que he elegido, sin conocer muy bien a mis compañeros, sin saber cómo funciona esto, bueno, pues es una iniciativa en la que los estudiantes que ya han realizado algún curso dentro del grado donde vosotros os vais a insertar, ayudan a las personas que llegan por primera vez a la universidad. Es un proyecto interesantísimo, como os digo, el proyecto Mentor, y para explicarlo muy brevemente están aquí representantes de ese grupo, de ese equipo de mentoría de la facultad, y pido que suban un momentito y os lo cuenten.
así lo que te pido. Bueno, pues buenas tardes. Venimos en nombre del programa Mentor y, bueno, simplemente deciros que somos un grupo de estudiantes muy variado, de diferentes grados de la Facultad de Filosofía y Letras, y pues que hacemos actividades diferentes que luego os expondrá mi compañera y amiga Marina, y pues nos dedicamos mucho a ayudar a los estudiantes que vienen nuevos de primero, sobre todo porque pues al final todos tenemos las típicas dudas de ¿qué hago aquí? ¿Qué puedo hacer en la universidad? Te sientes muy perdido, entonces al final nosotros intentamos pues asesoraros de la mejor manera posible, aconsejaros, si necesitáis un apoyo, lo que sea, pues estamos aquí para ayudaros. Y luego también pues todas aquellas dudas que tengáis, pues plantearlas y también pasároslo bien y disfrutar conociendo a vuestros compañeros, hacer amigos. Si venís de fuera, no tenéis ningún tipo de problema porque también acogemos estudiantes internacionales y la verdad que está dando muy buenos resultados el programa. Así que, bueno, mientras nuestras compañeras están pasando unos marcapáginas en los que tenéis un código QR que, bueno, os remite a la página web que ahora os vamos a explicar un poco. Pero, bueno, básicamente que nos podéis seguir desde ahí y también, bueno, tenemos Instagram, que, bueno, igual es más accesible para los jóvenes y mucho más llamativo, en el que subimos, pues, vídeos, retos, sorteos, tipo, pues, un poco cosas más lúdicas, ¿no? Es @mentor_fil y, bueno, podéis seguirnos desde ahí y ahí tenéis más información. Os dejo con Marina. Bueno, como bien ha explicado Alicia, básicamente desde el programa Mentor intentamos pues ayudaros en la adaptación y para ello pues también realizamos distintas actividades, talleres de formación. Por ejemplo, ahora en el mes de diciembre tuvimos uno de emociones sobre cómo poder afrontar los exámenes de una manera más tranquila, con menos nervios, más seguro de nosotros mismos, que es algo pues que incluso en cuarto de carrera pues te sigue pasando y que esos talleres pues también te ayudan un poco a tener confianza contigo mismo. Luego también pues hay estudiantes Erasmus y entonces pues hacemos el Cultural Mix, básicamente es que quedamos, por ejemplo vemos lo que es la Navidad porque muchos países europeos las celebran de otra manera, tienen otras culturas distintas, también a lo mejor hacemos un poco talleres para conocernos a nosotros mismos, también hemos hecho por ejemplo este año una gincana que hicimos por toda la UBA pues para conocer un poco los edificios principales porque muchas veces no sabemos dónde está el edificio rector, el Palacio de Santa Cruz, dónde está, por ejemplo, la sede del rectorado, dónde está el vicerrectorado de estudiantes y a lo mejor esas sedes o incluso la propia biblioteca no sabemos cómo funciona y pues desde el programa Mentor hacemos distintas actividades que de esa manera pues se acerca un poco más la facultad porque muchas veces pasamos los 4 años de carrera por encima, básicamente vamos a clase, si vamos a clase y hacemos los exámenes y se acaba, pero realmente la facultad tiene muchísimas más opciones, muchísimas puertas abiertas y desde el programa Mentor pues también nos enseñan un poco pues esas alternativas y disfrutar un poco más de la vida universitaria. Y eso es básicamente el programa. Si tenéis alguna duda, pues lo podéis hacer sin problema y seguirnos en Instagram, como bien ha dicho Alicia, que es MentorFil y ahí subimos un montón de contenido. Muchísimas gracias. Bueno, yo quería decir una cosa, además de agradecer a Marina y Alicia el haber venido también para contarnos que es algo muy importante que tenemos en la universidad y que es posible gracias a su esfuerzo desinteresado, que eso también es muy importante. Aquí esto funciona gracias a la gente y gracias bueno, pues a que todo el mundo arrima el hombro por encima de su deber y gracias a eso pues seguimos adelante, ¿no? Tenéis que tener en cuenta que la Universidad de Valladolid os va a acompañar en un periplo muy largo y muy importante de vuestras vidas y ahí estaremos para lo que necesitéis. Pero cuando llegue el momento de decidir qué es lo que queréis hacer, y hoy aquí habéis visto que la oferta es amplia, os hacen falta 2 cosas fundamentalmente. La primera cosa es el esfuerzo. Nada se consigue sin nada. Cuando hablamos de salidas profesionales, yo os diría una cosa que tenéis que tener muy claro. Aquí los mejores
consiguen trabajo siempre. Y eso no es una cosa casual, no es un grado que tenga muchas salidas profesionales, que también los hay, sino, bueno, pues también la implicación de las personas, ¿no? Y para lograr culminar esa carrera de obstáculos que es realizar una carrera universitaria, pues es necesaria una segunda cosa que va a la par del esfuerzo, y es la pasión. Os tiene que gustar, porque solo así vais a poder disfrutar de verdad de las cosas, y solo así podréis superar los momentos de agobio que ya tenéis, porque estáis en un momento muy complicado en el cual estáis, bueno, ya a punto de presentaros a punto no, que queda mucho, tranquilos, pero ahí está, ¿no? Esas pruebas de acceso, además, que todavía no sabemos exactamente qué van a consistir porque no ha llegado un decreto importante, que no ha llegado. Tranquilos. Cuanto más tarde el decreto, más igual van a ser las pruebas de acceso que otros años. O sea, vosotros seguid, que os están enseñando perfectamente vuestros profesores y no vais a tener absolutamente ningún problema. Aquí en la universidad ya estamos organizando los sitios, los lugares, todo lo que se puede hacer ya se puede hacer. También, fijaos que el vicedecano de Soria os ha comentado que Soria tiene unas ayudas para estudiantes pues muy importantes, ¿no? Bueno, pues estas ayudas, estas becas, os van a acompañar durante toda vuestra carrera. Lo primero que tenéis que saber es que los que os presentéis a la EBAU en el distrito de Valladolid y os matriculéis en la Universidad de Valladolid, los 100 mejores expedientes van a tener un premio EBAU. ¿Por qué se llama premio y no se llama beca? Pues para que podáis seguir pidiendo vuestras becas, pero además de la beca tengáis un premio económico importante. No vais a tener problema, lo encontraréis en la página web, pero es que directamente cuando ya estén los listados de notas os avisará la universidad. Estás entre estas personas y tienes que decirnos si te quedas en la Universidad de Valladolid o no te vas, para que si tú decides estudiar en otro lugar, pues que le llegue el premio al siguiente. Es decir, todo ayuda económica, pero también ayuda personal, como la que han demostrado las chicas del proyecto Mentor, y ayuda de vuestros profesores y ayuda de los que estamos aquí por algo, ¿no? Cuando he visto que el primer grado, los primeros estudios que se iban a presentar hoy aquí eran los de Humanidades, pues he venido tan contenta porque yo, como ha dicho mi compañero y amigo, yo estudié en la Universidad de Valladolid, yo hice Humanidades, e hice una carrera que todo el mundo decía, pero ¿cómo haces clásicas? ¿Que te vas a morir de hambre? Pues no, nada, estoy bien alimentada. Y sobre todo disfruté muchísimo, y si volviera a empezar, volvería a hacer aquello con lo que creí y lo que pensé que me daba igual, que ya vería después si hacía otra carrera que tuviera salidas profesionales, pero que yo quería seguir ese camino. Entonces, os animo muchísimo a superar los miedos, a que sepáis que las dudas siguen existiendo en la vida, aunque seamos mayores. Si las tenéis ahora, es absolutamente normal. Seguid vuestra intuición, seguid los consejos de las personas que están cercanas, que os son cercanas, pero os animo muchísimo porque va a merecer la pena este camino. Y ahora sí, ahora os doy la palabra. Os van a pasar a todo el que quiera intervenir, os van a pasar un micrófono y aquí estamos para lo que queráis preguntar. No hay más que levantar una manilla y ya pues os van a dejar. ¿Alguna duda? Por aquí. Bueno, buenas tardes y un saludo para todos. La primera pregunta que quisiera hacer es, bueno, más que todo para ustedes, ¿qué consejos les dan a las personas que vienen de nuevos ingresos a la hora de presentar, por ejemplo, el examen de admisión o a la hora de presentarse como tal en la universidad, así como por ejemplo ahora mi hermano y yo? ¿Qué consejos nos darían que venimos así de cero a nuevos, como perdidos?
muchísimo papeleo para hacer, pero bueno, que paciencia, que cualquier duda, pues estamos tanto compañeros, profesores, que todos hemos pasado por ello, así que eso. Y luego, pues si te gusta lo que vas a estudiar y pues es que en realidad esta carrera, o sea, la carrera que vayas a escoger luego te va a abrir un montón de puertas y entonces pues es que no sé, yo creo que solamente el poder decir, bueno, pues voy a estudiar ya no es todas las asignaturas de pues matemáticas, ciencias, historia tal, sino ya te vas a centrar en un específico que te gusta, entonces lo vas a poder disfrutar más. Yo quería completar un poquito esto que has dicho, que está muy bien. Para todos aquellos y aquellas que venís, bueno, pues, y os vais a encontrar, como ha dicho vuestra compañera, un papeleo terrible. Bueno, se ha creado hace muy poquito, entró en vigor el año pasado, dependiendo del Servicio de Información y Prácticas. En la página web de la Universidad de Valladolid vais a encontrar el portal del estudiante. ¿De acuerdo? En el portal del estudiante, organizado por temas, por estudios, por todo tipo de todos los elementos que forman parte de la universidad, y os aconsejo que si tenéis un ratito deis una vuelta para ver un poquito lo que hay, para familiarizaros, os da información muy clarita de todo lo que necesitáis. Pero además se ha creado una oficina virtual. La oficina virtual del estudiante. También el portal del estudiante lo tenéis cómo acceder. Y en esta oficina hay personal dedicado a responder vuestras preguntas. Preguntas que se pueden hacer o bien por correo electrónico, o bien por WhatsApp, o bien por teléfono, o bien pedir cita, porque lo que queréis es hablar con una persona y que os diga qué es lo que tenéis que hacer. Preguntas de cualquier tipo. En esta oficina muchas veces no resuelven exactamente la duda, pero os dicen quién os la va a resolver, que en esta vida no hay que saber de todo, pero hay que saber a quién preguntar, ¿no? Entonces, esa es la idea, que os van a guiar y os van a decir qué es lo que tenéis que hacer. Y se pueden utilizar estos servicios cuantas veces necesitéis, es decir, no caduca, uy, tú ya has preguntado 2 veces, que te conozco, ¿no? No, podéis preguntar cuando queráis. El contacto con vuestros compañeros dentro de la facultad es muy importante. En este momento, que todavía no estáis dentro de los centros, es muy bueno bueno, pues saber qué tenéis que hacer para realizar todos los procesos que vais a tener que realizar. ¿De acuerdo? Tranquilidad, porque venís todos igual y siempre hay una solución. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por las conferencias y por la información que nos han facilitado. Son 2 preguntas. La primera es que igual que los chicos tienen dudas, como padres también tenemos, y a ver si nos pueden ayudar a un poco en cuanto a la duda de a dónde enfocar, porque ella, por ejemplo, hago el caso de mi hija, no lo tiene claro todavía, cómo poder, como padre, ayudarla. Y la segunda pregunta sería en cuanto al campus de Soria. La idea a ella le gustaría es traducción e interpretación. ¿Es factible, es fácil solicitar este tipo de becas de la que ha hablado usted? ¿Cómo se podrían solicitar? Bueno, en cuanto a eso, mis 2 preguntas serían esas. Muchas gracias. Vale. La primera es muy difícil de responder, La primera... Yo, hablando desde mi experiencia personal, yo tuve suerte y mis padres me dejaron escoger a mí. Es decir, no me pusieron ninguna pega, no me dijeron tienes que ir por aquí, tienes que ir por allá. Yo vengo de una familia de humanidades, entonces escoger una de humanidades me fue bastante fácil. Pero en ese caso creo que la respuesta, cada familia es un mundo, entonces es bastante complicado. Yo diría que libertad para los hijos, que escojan, si se tienen que equivocar, se equivocarán, que no tampoco pasa nada y que escojan ellos. En cuanto a la solicitud del Plan Soria, lo avisan desde vicerrectorado del campus, hay un vicerrectorado en cada campus, entonces en el de Soria se avisa, hay una convocatoria, se solicita
Y además, la ventaja del Plan Soria es que es compatible con otras becas, es decir, es compatible con becas estatales y con becas de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, es una ayuda a mayores con respecto a las ayudas ya existentes. Entonces, eso sale la convocatoria, se presenta y suele ser, vamos, justo ayer hablé con el vicerrector y este año, por ejemplo, la cantidad correspondiente a cada estudiante se ha pagado antes de Navidad y otros años se había pagado a final de curso. Entonces, depende cuando lleguen los presupuestos, cuando llegue el dinero, pues se paga antes o después. Este año se ha pagado antes de Navidad. Pero eso, la ventaja del Plan Soria es que puedes pedirlo con otras becas a la vez. Yo quería aportar un poquito a esto de que es difícil, ¿no? No lo tengo claro, pero entonces los padres queréis echar una mano. No todo el mundo lo tiene claro, ni siquiera cuando ya ha elegido unos estudios, o porque le gustan mucho varios, porque no le gusta ninguno, o por variadas circunstancias, ¿no? Yo creo que hay que actuar por descarte. ¿Qué es lo que no te gusta? Esto no. Y dentro de lo que te gusta, bueno, pues eso lo ha dicho ya mi compañero. No se hunde el mundo si de repente cuando estás en primero dices, pues no me hace tanta gracia, o me vuelvo a matricular. O tenemos en la Universidad de Valladolid pues como 18.000 estudiantes. Os puedo asegurar que se anulan matrículas, que se cambia de asignaturas, porque bueno, pues no todo el mundo tiene las ideas absolutamente claras. Lo que también sucede es que a lo mejor alguien quiere a toda costa hacer una carrera, pero no tiene nota de corte suficiente y empieza otra para la que sí que tenía nota de corte. Y cuando de repente le dicen que bueno, pues la lista con la nota de corte ha ido acercándose a esta persona y que ahora podría hacer esa asignatura o esa carrera que era su ilusión, ha descubierto que lo que está estudiando le encanta. Y yo ya no me voy de aquí. Es decir, que hay tantas circunstancias como personas, cero agobios. La oferta es muy variada y uno se va dando cuenta si efectivamente eso es lo que uno quería hacer. Y si no, pues no pasa nada. Eso que sabe, ahí está en su mochilita personal y puede ir buscando otras opciones. No, cero drama. Sí, aquí Álvaro quiere hacer un apunte. Y voy a hacer un apunte también respecto a los padres. La mejor forma que tenéis de ayudar a vuestros hijos, aparte de apoyarles siempre en lo que quieran elegir, ayudarles en lo que sea, en la información que necesiten, hablar con las personas, es sobre todo que les dejéis volar, en el sentido de que nosotros mi generación, cuando nos matriculamos, muchos de nosotros nos matriculamos, los trámites los hicimos con nuestros padres, pero a la universidad fuimos solos. Y eso siempre es muy importante porque te ayuda a lo que os he dicho antes, a la independencia. Entonces, a veces sé que a los padres, sobre todo las nuevas generaciones de padres, os cuesta un poco soltar a los hijos desde la ESO, desde el bachillerato, y es una cosa que siempre comentamos desde la universidad, que es importante también que les dejéis que se equivoquen. Si un día van a negociar y tienen malos papeles, que vuelvan y lo arreglen, porque al final llegará un momento que ellos necesiten hacerlo solos y si lo hacen desde el principio es muy importante para ellos que aprendan a hacerlo. Entonces, eso es una opinión personal, no que os dé a los padres, que les dejéis un poco volar, porque ellos también lo agradecen y lo necesitan, que al final necesitan también equivocarse. Solo era eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. La verdad es que la teoría está muy bien, pero te veré yo a ti con tus hijos trayéndoles a selectividad. Sí, sí. Hola, buenas tardes y muchas gracias. Otra duda también del padre es que no vivimos aquí, es cómo está Valladolid en Soria, en alojamiento, residencias o pisos. Es una duda que tenemos muchos padres también. Gracias. En Soria hay una residencia, ¿verdad? En Soria la Universidad de Valladolid tiene la residencia Duques de Soria. Sí, y luego existen de la Junta de Castilla y León también hay dos residencias. Y luego pisos para alquilar en Soria. O sea, hay una oferta variada. En Valladolid hay un colegio mayor con 2 sedes, el Santa Cruz,
Hay una residencia universitaria Alfonso VIII, que está aquí cerquita. Tanto el Colegio Mayor con las 2 sedes como la residencia universitaria dependen directamente de la universidad para los estudiantes que empiezan sus estudios, porque luego hay otra residencia de posgrado, pero es ya para gente que está haciendo sus estudios de máster. Y por lo que yo sé, comparando precios, las de la Universidad de Valladolid tienen un precio muy asequible. Creo que es más difícil entrar en el Colegio Mayor Santa Cruz, porque hay una lista de espera, porque es más pequeñito también, ¿no? Y es un poquito más caro que la residencia Alfonso VIII, que tiene un precio muy competitivo, y bueno, pues es más grande también. Luego hay otras residencias, bastantes, que ya desconozco porque esas ya no dependen del vicerrectorado, y claro, pisos. En ocasiones hay gente que comienza sus estudios en su residencia o en su colegio mayor y así sigue durante toda la carrera y se marcha cuando ya se gradúa. Y también hay estudiantes que el primer curso sí que van a una residencia, colegio, porque parece como que salir de casa e irte a un piso es un poco un salto al vacío demasiado. Pero también en ocasiones, a lo mejor después de 2 años en una residencia, tienes un grupo de amigos y te alquilas un piso entre todos. Y yo creo que la oferta es buena. Cerca del campus también hay muchos pisos que se alquilan y no hay problema en ese sentido. Sí. Y de todos modos, si estáis buscando piso, los que haces de fuera, hay medios que son paraoficiales a la universidad, pero bueno, que están relacionados con la universidad, que en Twitter se llama InformaUva y en Instagram se llama SalseUva. No son oficiales, son de gente que pues, publica ofertas de pisos, gente que también publica ofertas de búsquedas, es decir, hola, soy un joven que voy a hacer un grado en ingeniería informática, voy a hacer un grado en historia, en periodismo, busco un piso. Ahí también se publican ofertas y la verdad es que mucha gente encuentra allí pues, personas con las que buscar alojamiento. Entonces, si vuestros hijos quieren echarle un vistazo, diariamente o casi diariamente publican información al respecto. Buenas tardes. Tengo un par de preguntas. La primera es, ¿cuáles son los pasos a seguir para ingresar a la universidad, ya sea en cualquiera de sus grados? Y la segunda es acerca de la carrera de Historia y Ciencias de la Música. Tengo la duda de si es una carrera o un grado que es para profesores que enseñen música o para un músico profesional con eso. Yo, si quieres, empiezo hablándote de cómo empezar a estudiar en la universidad. Lo primero que tienes que hacer es realizar las pruebas de acceso a la universidad, ¿de acuerdo? Aprobar un examen de acceso que es común en toda España, es decir, común, que se me entienda bien, porque son diferentes y lo que querríamos es que en toda España tener el mismo examen de acceso a todas las universidades españolas, pero de momento no es así. Lo que sí que es cierto es que en todas las universidades españolas hace falta un examen, ¿de acuerdo?, que te va a permitir, una vez aprobado, acceder a los distintos estudios. Si esos estudios necesitan una nota alta, vas a conseguir esa nota a través del examen de la prueba de acceso a la universidad y tus estudios anteriores. Si tú has estudiado el resto de tu formación en España, te lo van contando tus profesores del centro de secundaria. Si vienes de fuera, hay otras posibilidades, están también en la web, pero también puedes preguntarlo en esta oficina virtual del estudiante, que te dicen qué es lo que tienes que hacer, si es que tienes otros estudios, de qué manera puedes convalidar o puedes examinarte, etcétera, etcétera, ¿no? Porque son distintas posibilidades. Una vez que ya tienes aprobada la prueba de acceso, ahí ya tú tienes que decidir cómo inscribirte en el grado que te guste de la Universidad de Valladolid. Y para eso también hay un proceso, ¿de acuerdo?,
que puedes también preguntar en este portal del estudiante y en esta oficina virtual para que te digan y que te indiquen. Hay un servicio de alumnos de la Universidad de Valladolid que se encargan también de todos estos trámites, ¿de acuerdo? Para que vayas realizando y formulando tu matrícula. Y una vez que tú ya has decidido, por ejemplo, ahora cuando te cuente Juan Carlos, que lo que quieres hacer es Historia y Ciencias de la Música, pues ahora te cuenta Juan Carlos lo que ocurre allí. Vale. Sobre la formación previa, si es un grado pensado para profesionales de la música, no. Hombre, como en todas las cosas, si tú vienes con una formación de partida de conocimientos musicales, pues evidentemente vas con una cierta ventaja, pero no es imprescindible ni mucho menos. Si echas un vistazo a lo que son las asignaturas del grado, verás que a lo largo del grado de Historia y Ciencias de la Música lo que hay es una formación un poco integral, que abarca todos los géneros musicales y desde diferentes perspectivas. Te añado además que el grado de Historia y Ciencias de la Música tiene, como tienen otros grados en nuestra facultad, tienen aulas específicamente diseñadas y preparadas para la enseñanza de la música, con pentagramas, con equipamiento musical, pianos. Hace nada celebrábamos, por ejemplo, la fiesta de Santa Cecilia y normalmente son los propios alumnos de musicología los que se encargan un poco de visibilizar el Día de la Música tocando ellos mismos los instrumentos, pero no es imprescindible ni mucho menos, ni es una carrera que está pensada por y para profesionales de la música. Es para gente que le guste la música y que a partir de ahí luego puede abrir expectativas de cara al futuro. Luego tendría los estudios de máster, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí. Cuando terminan la carrera, algunos se dedican a ser profesores, como tú apuntabas, pero otros muchos lo que querían era ampliar su formación musical porque se dedican a otras cosas. Otros hacen cuñas publicitarias o investigación de todo tipo, ¿no? O dirigir coros, por ejemplo. Tenemos también un amigo que se dedica a eso. Muchos. Es decir, que luego, digamos que es una forma de ampliar los conocimientos musicales con una base teórica seria, ¿no? Buenas tardes y muchas gracias a todos por la presentación. Simplemente quería saber cómo se van a organizar las jornadas de puertas abiertas. Pues tengo recién salido del horno las fechas, porque no las hemos sabido hasta hoy. No es la misma fecha en todos los campus. Bueno, si necesitan alguna información más, en la web irá apareciendo a medida que sepamos más cosas. Pero el campus de Valladolid, por ejemplo, va a ser el viernes 23 de febrero en todos los centros. Me consta, porque otros años ha sido así, que normalmente se hace una sesión por la mañana y otra sesión por la tarde, pero no en todos. Por ejemplo, en medicina no hay sesión de tarde, solamente hay sesión de mañana, pero de eso se informará, ¿de acuerdo? Se envía la información, se envía a los centros, ¿verdad? Está ahí Patricia, la jefa de... Sí. Eso es. Entonces, ¿cómo funciona? Pues todos los centros educativos van a recibir a qué hora empieza y hasta qué hora se produce. Mi experiencia, la que más conozco, es la de Filosofía y Letras, y entonces se suele hacer primero una acogida general de todos los que vienen. Ahí también son muy importante la gente que está implicada en mentoría, porque lleva a la gente y trae. Todos los grados se ponen una pequeña mesita en la que pues dan información, y en estas mesas suele haber profesores y estudiantes también de las carreras que se ofertan, y luego también hay una hora en la cual profesores
invitan a todo el que esté interesado en sus grados para darles una información más concreta dentro del propio departamento en el que se organizan los estudios de los que se está hablando. Esta es mi experiencia. No sé Jaime, cómo lo hacéis en Soria. Sí, en Soria... Bueno, perdón. En Soria os voy a decir que tengo fechas. El jueves 29 de febrero, viernes 1 y 15 de marzo. Es decir, hay más fechas. Jueves 29 de febrero, viernes 1 y 15 de marzo. No, lo que se suele hacer es un recibimiento conjunto a todos los estudiantes que quieren venir al campus Duques de Soria y luego se divide por facultades y por centros. Eso es. Y ya se va explicando de manera individualizada a cada grupo de estudiantes que quiere cada carrera, pues se explica un poco cada uno. Eso es. A mí me parece que funciona muy bien el que haya estudiantes también de la propia carrera atendiendo a otros estudiantes, porque les dan una visión muy, muy cercana. Son los directores o el equipo directivo de los centros quien se encarga de coordinarlo todo. Y después en Palencia sería el viernes 1 de marzo y en el campus de Segovia el jueves 21 y el viernes 22 de marzo también. Pero sobre horarios y programación de cada campus os enviaremos información concreta, como todavía falta un poquito, para que sepáis más o menos cuándo es. ¿Vale? Si se me permite, yo os invitaría desde aquí y desde ahora a acudir a las jornadas de puertas abiertas, porque independientemente de lo que podamos trasladaros desde aquí, independientemente de lo que podáis ver un poco en las webs y demás, allí vais a tener contacto físico con el centro, físico y directo y personal, y además vais a contar con la colaboración, en este caso tremendamente relevante, de los alumnos y las alumnas del programa Mentor, que les van a acompañar en la visita del centro y demás. Independientemente, lo que nosotros hacemos en la facultad es un acto de bienvenida en el que explicamos 4 cosas elementales para que sepan un poco lo que es el funcionamiento del edificio, los recursos y demás. Lo hacemos en jornada de mañana y lo hacemos también en jornada de tarde. Pero lo más importante es que, como señalaba la señora vicerrectora, en la parte de abajo cada uno de los grados tiene montado un pequeño stand en el que proporciona información y en el que sobre todo va acogiendo a los estudiantes interesados en el grado y les va llevando a charlas específicas o a conocer, por ejemplo, laboratorios o a conocer, por ejemplo, lo que son las aulas de informática preparadas para el aprendizaje de idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. O recursos básicos como el que señalaba, por ejemplo, también antes Álvaro, que es la biblioteca. Una cosa es lo que nosotros podamos contar desde aquí. Os decimos, es que es tan grande la biblioteca que, como la gente de la biblioteca, el personal que trabaja en la biblioteca tiene que hacer kilómetros muchas veces para buscar y reponer libros y recolocar libros, tienen el auxilio de unas motocicletas eléctricas. Por mucho que os queramos contar, una cosa es lo que traslademos desde aquí de palabra y otra muy distinta es verlo, porque yo creo que en ese sentido la facultad, por ejemplo, y el contacto directo, abierto, pues puede ayudar a cambiar muchas de las dudas que, por ejemplo, todavía alguien se esté planteando, ¿no? Yo creo que es una de las cosas más y una de las iniciativas más interesantes, que además, contribuye a disipar muchas veces esas dudas que existen sobre las humanidades, algo así como muy enfocado en los estudios tradicionales, y simplemente a través de lo que es el recorrido por el edificio, acompañados de los mentores, de los profesores, de los coordinadores de grado y demás, va a cambiar radicalmente la perspectiva. Por eso, de verdad que os animaría a participar activamente en las jornadas de puertas abiertas. No solamente es una iniciativa que sirve sino que sobre todo yo creo que es un poco el escaparate de lo que se van a encontrar los estudiantes, vuestros hijos, cuando se matriculen en la facultad. ¿Y en qué fecha, qué horario, qué día
día en específico? ¿Sería por ejemplo, 2 días todos los grados, cada campus, o sería algo distinto? No. Porque está muy buena la información que ha dicho y sería bien ver cada uno, porque así uno se anima más. No sé, es como da más emoción, como dice usted, estar allí y ver todo y que te lo explique. No, mira, es muy sencillo. Nosotros hacemos en la facultad un acto de recepción en el que el equipo de Canal pues nos juntamos con todos los estudiantes que vienen a visitarnos en horario de mañana y en horario de tarde. Lo hacemos generalmente en horario de mañana a las 10 de la mañana, pero esto puede cambiar en función de lo que posteriormente nos vaya notificando. A las 10 de la mañana generalmente el primer turno y por la tarde a las 4 de la tarde. Una vez que finaliza un poco esa toma de contacto, se les invita a bajar al vestíbulo principal, donde están esos pequeños stands en los que cada uno de los grados tiene su oferta. Ya veréis como además nuestros estudiantes son muy dinámicos, implican de una manera pues, fantástica en todo este tipo de iniciativas y además decoran el escenario con ganas y con gusto, y a partir de ahí va un poco todo rodado, ¿no? O sea, es bastante sencillo, bastante fácil y sobre todo bastante instructivo, porque insisto, o sea, más allá de lo que podamos trasladaros o deciros o contaros, el que vosotros mismos, vosotras, veáis in situ lo que hay, los recursos que tenemos, cómo los utilizamos, cómo y de qué manera pues, os podemos incentivar a desarrollar iniciativas y demás, es una experiencia que yo os animo a compartir. Por ahí hay una, sí. Hola, lo primero de todo, muchas gracias por la información que nos habéis dado. Yo tenía 2 preguntas. La primera es si habría la posibilidad de hacer el grado de traducción e interpretación en Valladolid en vez de en Soria. Y la segunda pregunta es, en mi caso que estoy entre 2 carreras, ¿qué consejos me daríais para elegir una de ellas? El grado de traducción e interpretación se hace solamente en Soria, solo está en el campus de Soria. Entre 2 carreras, difícil. Volvemos a preguntas difíciles. ¿Cómo escoger entre 2 carreras? Tendrías que ver el plan de estudios de las 2 y ver cuál es la que más te llama, qué es lo que, de acuerdo a lo que se va a enseñar en cada una de ellas, ver qué es lo que más te apetece aprender y estudiar. Ese sería mi consejo, que compararas las 2 y que vieras a ver cuál es la que más te llama. Y si te gustan las 2, seguro que no fallas. Y si no, entre las 2, traducción en Soria.